Ante todo, bienvenido a la clase de intoxicaciones alimentarias. Mi nombre es Gabriel Arcidiácono, yo soy toxicólogo y pediatra y bueno, espero que esta clase les ayude para estudiar y entender algunos conceptos básicos sobre intoxicaciones alimentarias, que es lo que nos convoca el día de hoy. Primero, para hablar de intoxicaciones alimentarias tenemos que definir qué es un alimento, ¿sí? Y alimento es toda sustancia o mezcla de sustancias que pueden ser naturales o elaboradas que el ser humano va a ingerir en forma de hábito o costumbre, incluso como coadyuvante, ¿sí? Tengan o no tengan valor nutritivo. Y acá incluimos el agua. Esto es importante porque muchas veces hablamos de alimento y pensamos en la sustancia que nos nutre, ¿sí? Y vemos que en realidad engloba un montón de otras sustancias más. Entonces ahora aparece lo que es la toxicología alimentaria. La toxicología alimentaria va a ser la rama de la toxicología que va a estudiar los efectos tóxicos de estos alimentos, ¿sí? Que pueden estar contaminados o pueden ser tóxicos en sí mismos, ¿no? Entonces va a estudiar la naturaleza, las fuentes, la formación de sustancias tóxicas en los alimentos, los efectos que tienen estos tóxicos en los organismos, las manifestaciones, los estudios complementarios que podemos aplicar para el diagnóstico, tratamientos y prevención. Las intoxicaciones alimentarias son un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque generalmente se van a manifestar como brotes con víctimas múltiples. Y esto es un concepto muy importante porque tenemos que definir entonces qué es un brote. El brote de intoxicación alimentaria es un incidente por el cual dos o más individuos van a experimentar una enfermedad similar tras la ingestión de un alimento que va a ser en común. Que esto es muy típico de las sociedades, ¿sí? De compartir un alimento y que todos coman de este mismo alimento. Este alimento va a ser la causa de todas estas manifestaciones, que pueden ser gastrointestinales, neurológicas, etc. Y suele ocurrir en grupos poblacionales. Estos pueden ser ambientales, hogareñas, laborales, y es de notificación obligatoria, ¿sí? Ante las autoridades sanitarias, porque hay que también estudiar a esta población afectada. En cuanto a los mariscos, que es la intoxicación paralítica por mariscos, y el botulismo, dada la altísima letalidad de estos dos cuadros, consideramos que un solo caso es igual a brote. También otro concepto que tenemos que tener en claro, ¿sí? Es que hay concentraciones máximas permitidas o límites tolerables de exposición para ciertos contaminantes. O sea, puede haber dosis diarias, semanales, que pueden ser admisibles o tolerables para las personas, ¿sí? Y acá podemos incluir un montón de sustancias, ¿sí? Aunque no suele llamar la atención, ¿sí? Pero puede haber dosis tolerables para plaguicidas, medicamentos, aditivos, sin que esto resulte perjudicial para la salud de ninguna de las personas. Entonces, hay una dosis en donde no hay efectos adversos observables, que es lo que vamos a llamar NOAEL, de esta sustancia considerada. Otras concentraciones pueden ser el IDA, que es la ingesta diaria admisible. También tenemos la dosis diaria admisible, la ingesta semanal tolerable, y todo esto se va a expresar como dosis en miligramos kilo día o miligramos kilo semana. Generalmente, lo que conocemos como ingesta diaria admisible suele ser 100 veces menor que la dosis clasificada como de no efecto adverso observable o el NOAEL, ¿sí? Así que tenemos un amplio margen entre lo que es admisible y la dosis en donde no se observa ningún efecto adverso observable. Y para lo que es el agua, que dijimos que también es un alimento, vamos a disponer de los valores guía de calidad de agua de la OMS. Y estos van a disponer de las concentraciones máximas permitidas. En cuanto a las causas de intoxicación alimentaria, tenemos, como dijimos recién, dos causas. Principalmente la causa directa, en donde vamos a ingerir un alimento
a que este puede ser animal o vegetal, que ya tiene per se propiedades tóxicas, o puede ser de causa indirecta, o sea que este alimento se encuentra contaminado con algún elemento perjudicial, desde su producción hasta su consumo. Y acá tenemos las contaminaciones químicas y las contaminaciones biológicas. Y según la OMS, se encuentra todo esto dentro de lo que conocemos como enfermedades de transmisión por alimentos. En cuanto a la clasificación de las intoxicaciones alimentarias, vamos a tener diferentes agentes tóxicos a tener en cuenta. Las toxinas marinas, las toxinas por algas azules, las toxinfecciones y toxinas bacterianas, las micotoxinas, plantas tóxicas, hongos tóxicos, contaminantes químicos y aditivos alimentarios. En esta clase vamos a ir principalmente con los más importantes de todos estos agentes tóxicos. Como dijimos recién, estas enfermedades de transmisión alimentaria pueden ser por alimentos específicos que sean tóxicos, sustancias incorporadas a estos alimentos o por contaminación, sea por el recipiente, las preparaciones, la distribución de este alimento, pueden hacer que este alimento se contamine y termine siendo tóxico. Dentro de lo que es la intoxicación alimentaria por contaminación química, puede ser por la dosis excesiva de este aditivo alimentario, puede ser por el uso de sustancias peligrosas o no autorizadas como aditivos, puede ser porque el envase sea defectuoso y termine contaminando el alimento, que el envase no sea apropiado para el contenido y que la interacción entre ambos genere elementos contaminantes, por contaminación química y por generación de contaminantes durante el proceso o preparación del alimento. En cuanto a la contaminación química, tenemos por químicos en sí, que acá tenemos los plaguicidas, fertilizantes, medicamentos, dioxinas, metales, flúor. Bueno, estos ya los vimos en otras clases, no nos vamos a centrar en estos contaminantes químicos, sí en estos aditivos alimentarios que también son parte de lo que es la contaminación química. Acá tenemos conservantes, los nitritos, estos ya los hablamos cuando vimos en hipoxias, ¿sí? Hablamos de los nitritos. Colorantes, aromatizantes, endulzantes, intensificadores del sabor, el ácido glutámico, esto vamos a hablar dentro de un ratito, mejoradores de la harina, bromato de potasio, también vamos a hablar en un rato. Agentes formados durante el proceso o en el envase, ¿sí? Acá tenemos la acrilamida, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los APS, estos ya los vimos en otras clases, y metales como la composición de las latas. Entonces, ¿qué es un aditivo alimentario? Un aditivo alimentario es una sustancia o mezcla de sustancias que van a modificar las características físicas, químicas o biológicas de este alimento, con el fin de mejorarlo, preservarlo, estabilizarlo, ¿sí? Pero este aditivo alimentario tiene que ser inocuo en condiciones de uso normales, de empleo justificado, sea por razones tecnológicas, sanitarias, nutricionales, etc., y adecuados a la exigencia del Código Alimentario Argentino en cuanto a la designación y a la pureza, o sea que no toda sustancia puede ser aditivo alimentario. Dentro de estos aditivos alimentarios vamos a hablar uno que está permitido y otro que está prohibido. El permitido es el glutamato monosódico, es el responsable de lo que conocemos como el síndrome del restaurante chino. El ácido glutámico o glutamato monosódico, que es un intensificador del sabor, está actualmente en uso, pero lo que acá tenemos lo que son las dosis diarias admisibles, que es de 30 miligramos kilo día, ¿sí? Esto sería aproximadamente hasta 10 gramos de aginomoto o glutamato monosódico por kilo de alimento es lo que se permite, ¿sí? Para lo que es el consumo habitual y para no tener los efectos adversos de la intoxicación por el ácido glutámico. Este ácido glutámico va a actuar como un neurotransmisor, va a dar en altas dosis a los 30 minutos de la ingesta sensaciones de náuseas, vómitos, quemazón o presión de la boca en zonas malares, enrojecimiento, cefalea.
puede dar una sensación de anestesia en cara y cuello, después progresar a parestesias, que se pueden alcanzar hasta el cuello, los brazos, dolor muscular, taquicardia, puede dar ataxia, puede ser un cuadro confusional también, muy parecido a lo que es la intoxicación alcohólica, ¿sí? Que es un diagnóstico diferencial de lo que es la intoxicación por el ácido glutámico o glutamato monosódico. Eh, para tener en cuenta, ¿sí? Por eso se lo llama el síndrome del restaurante chino. Parece que es habitual en ingestas intensas en estos tipos de restaurantes donde se emplean habitualmente el ácido glutámico. Y por otra parte tenemos este aditivo que no está permitido por la ley, es el bromato de potasio. Este es un mejorador de las harinas. Se emplea en panificación. El nombre vulgar del bromato de potasio es pichi. Es un polvo blanco, inodoro, cristalino. Es muy parecido al azúcar, a la sal, por lo cual puede ser también que sean intoxicaciones accidentales de gente que se confunde al bromato de potasio con sal o con azúcar. Y también lo que se vio en ciertos periodos de tiempo eran chistes entre panaderos, ¿sí? En donde se daba una infusión o mate con bromato de potasio para de alguna forma generar una gracia en la otra persona que terminaba intoxicada. Y vamos a ver que de gracia no tiene nada esto. Este bromato de potasio libera ácido brómico al interactuar con el ácido clorhídrico, generando así mucha irritación. Y después va a tener manifestaciones de tipo sistémico. Acá tenemos dos casos de intoxicaciones en panaderías con un leudante, en realidad no es leudante, es bromato de potasio, y las intoxicaciones que se confunden con bromato de potasio o con la sal. Niños intoxicados por consumo de bromato de potasio, también por confusión con sal. Entonces tenemos por una parte las manifestaciones cáusticas y irritativas del bromato de potasio, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, que eso sería la parte del chiste buscada con dando estos mates o infusión de bromato de potasio, ¿sí? Pero después tenemos manifestaciones sistémicas, ¿sí? Donde aparece la taquicardia, hipotensión arterial, manifestaciones neurológicas con convulsiones, coma, fallo renal, trastornos tipo hipoacusia por lesión del octavo par, y hay casos de muerte también. Los estudios complementarios, no hay nada específico para esta intoxicación, y el tratamiento va a ser descontaminación con lavado gástrico, carbón activado, plan amplio, tiosulfato de sodio al 10% sería lo que estaría indicado dar en estos casos, 1 mililitro por kilo, y hemodiálisis en casos graves con insuficiencia renal y acidosis metabólica que no corrija. Vamos a empezar a hablar entonces ahora de otras intoxicaciones mucho más importantes para tener en cuenta. Por suerte hace mucho no hay reporte de intoxicados por causa de marea roja acá en Argentina, sí hay en casos en otros países, importante tenerlo siempre en cuenta. Para hablar de marea roja vamos a empezar un poquito sobre la historia de este tipo de intoxicación, cómo fue que en Argentina empezaron a aparecer estos casos. El primer caso reportado fue en el año 1980 en el Golfo San Matías, en Chubut, donde se reportaron la muerte de dos pescadores a bordo de un buque pesquero que se llamaba Constanza. Estos pescadores lo que comieron fueron mejillones de la especie Mytilus recolectados en la península Valdés y presentaron al poco tiempo del consumo la pérdida de sensibilidad en manos y pies, la sensación de ingravidez, parálisis respiratoria y muerte a los 45 minutos. Ahora les muestro una foto de estos mejillones. Estos son los mejillones de especie Mytilus. ¿Pero qué es una marea roja? Porque hasta ahora hablamos de mejillones, ¿sí? Pero
¿Qué tiene que ver la marea roja con la ingesta de estos mejillones y la intoxicación? La marea roja es el resultado visible de una proliferación, o sea, de acumulación extraordinaria de microalgas que son microscópicas, ¿sí? Que son unicelulares, son dinoflagelados que aparecen en la superficie del mar. Esta proliferación de microalgas la vamos a llamar floración algal nociva o FAM. Y este es un fenómeno totalmente natural. Pero ¿por qué hablamos de floraciones algales nocivas si estamos hablando de microalgas? Bueno, estas microalgas, hay como 25.000 especies diferentes de estos fitoplanctons. De estos 25.000 fitoplanctons, 400 solamente producen floraciones algales. Y de estas 400 fitoplancton, solamente 131 son considerados floraciones algales nocivas. O sea, el cambio del color del mar puede deberse a diferentes tipos de fitoplancton, ¿sí? Pero solamente una cantidad de 131, ¿sí? Serían los causantes de algún tipo de manifestaciones nocivas. Estas manifestaciones nocivas, ¿sí? Pueden ser mareas rojas, otras pueden ser de otro color, ¿sí? No todas las mareas rojas se asocian a la formación de este tipo de toxinas que vamos a hablar dentro de un ratito, que son las responsables de la intoxicación por marea roja, y puede haber formación de toxinas incluso sin cambio de la coloración del mar, así que es medio relativo esto, lo de la marea roja, ¿sí? A ver, que me llamaron por teléfono. Bueno, en esta imagen podemos ver un tono rojizo, ¿sí? del mar, pero recuerden de que si bien se habla de mareas rojas, esta marea puede ser de color verdosa, puede ser parda, no tiene por qué ser roja, pero bueno, está típicamente relacionado con este color del mar. Y que esta coloración está brindada por la proliferación de estos dinoflagelados, que ya vamos a hablar un poquito más de ellos. Entonces, estas toxinas marinas que se generan por estas floraciones algales, o sea, estos dinoflagelados poseen toxinas, van a llevar a daños socioeconómicos al ecosistema. Estas algas también van a consumir oxígeno, esto va a generar mortandad de otras especies marinas que también van a competir por el oxígeno. Van a generar aerosoles, espumas, olores, que también va a afectar al turismo de la zona, y algunas también pueden generar potentes toxinas, que si bien no es el caso de estos bivalvos que vamos a hablar en breve, ¿sí? Pero algunas especies pueden afectarse, ¿sí? Por la presencia de estas toxinas, como los humanos, aves, mamíferos, crustáceos, peces, pueden llegar a afectarse por estas floraciones algales nocivas. ¿Qué condiciones tienen que darse para que una floración algal nociva se genere, ¿sí? Aparezca en el ambiente? Tienen que darse condiciones de temperatura del aire, del agua, condiciones de pH, del agua, disponibilidad de nutrientes, salinidad, radiación solar, presencia de organismos que van a competir o que van a depredar a estas algas, también van a condicionar la presencia de estas floraciones, y la movilización, dragado o lastre de barcos que pueden llevar estos quistes, porque estas algas presentan formas quísticas también cuando las condiciones ambientales no son muy favorables, pueden pasar a formas quísticas y hay barcos, ¿sí? Que pueden llevar y traer estos quistes de un lado al otro. Entonces, cuando se trasladan estos quistes a zonas más adecuadas, pueden ser que ahí se generen estas floraciones legales. Ahora vamos a hablar un poquito sobre estos barcos y el agua de lastre. Entonces, acá tenemos el típico ciclo de las aguas de lastre de los barcos, cómo van de un puerto de salida durante el viaje, van cargando estas aguas del puerto de origen, ¿sí? Y en el puerto de destino, ¿sí? Estas aguas se liberan, ¿sí? Y vuelven a cargar otra vez agua del destino y vuelven otra vez llevando y trayendo aguas con diferentes composiciones y en este caso estamos hablando de quistes, ¿sí? Eh,
También lo que es el cambio climático global también va a favorecer la aparición de estas floraciones algales. Y lo que también hablamos recién de la presencia de estos alimentos de, de las algas, lo que se conoce como eutrofización de las aguas, van a favorecer la proliferación de estos dinoflagelados. Entonces, para seguir entendiendo cómo es que aparecen estas floraciones algales nocivas, tenemos que hablar primero de un quiste de resistencia. Estos quistes de resistencia presentan una concentración aproximadamente de 10 veces mayor de toxinas que la forma proliferativa de los dinoflagelados. Estas son las formas de los quistes de resistencia. Estos quistes de resistencia, ante la presencia de un ambiente adecuado, van a proliferar y va a formar lo que conocemos como marea roja. Estas son las formas de dinoflagelados que se proliferan y van a generar el cambio de coloración de las aguas. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos animales que se van a ocupar de filtrar agua, alimentándose de estos bivalvos. Alimentándose de estos dinoflagelados. Y estos son los moluscos. Los bivalvos, los caracoles, los crustáceos van a estar filtrando agua todo el tiempo. Son grandes filtradores de agua. ¿Y qué van a hacer? Estos animales no se van a intoxicar por la presencia de estas toxinas, sino que la van a acumular en sus organismos. Finalmente, llega el ser humano que se va a alimentar de estos moluscos, o bivalvos, o caracoles, o crustáceos, ¿sí? Y acá les puse una imagen para que se queden en claro de que esta toxina va a ser resistente a las temperaturas, ¿sí? Así que la cocción no va a modificar la toxicidad de estas toxinas, valga la redundancia, son resistentes al calor, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estos vectores que van a ser grandes filtradores, ¿sí? Y que van a concentrar la toxina en sus organismos? Por una parte tenemos los moluscos bivalvos, acá tenemos los mejillones, las almejas, los berberechos, ostras, vieiras, cholgas, son todos moluscos bivalvos. Después tenemos los gasterópodos, o son los caracoles de mar, las estrellas de mar y los crustáceos, donde están los cangrejos y las jaivas. Acá hay que marcar, ¿sí? Porque recién hablé de las formas de los dinoflagelados que se reproducían, como que los filtradores se alimentaban de estos dinoflagelados en forma activamente reproductiva. Pero los gasterópodos, o sea, estamos hablando de los caracoles de mar, las estrellas de mar y algunos crustáceos, puede ser que se alimenten directamente de los quistes que van a estar semienterrados en el fondo del mar, ¿sí? Y recuerden que estos quistes van a presentar 10 veces más toxinas que las formas libres. Así que en este caso no vamos a estar hablando de una contaminación de estos animales en contexto de una marea roja, sino que estamos hablando de estos quistes que son la forma de resistencia de estos dinoflagelados. Ellos se van a alimentar directamente de estos quistes que están semienterrados en el fondo del mar. Acá tenemos un cartel donde alerta sobre marea roja, sobre su fatalidad, que evitarla depende de la persona por el tema de que del consumo, la recolección de estos bivalvos en épocas de veda, ¿sí? Y la costumbre de alimentarse directamente, prácticamente luego de extraerlos del mar, ¿sí? Y la otra costumbre de colocarles limón como una forma preventiva, pero en realidad el limón, como los ácidos, no sirven de nada, que vamos a ver dentro de un ratito, porque esta toxina es resistente a los ácidos. Y después marca algo muy interesante, ¿sí? Que estos bivalvos no van a presentar manifestaciones de enfermedad, incluso no van a manifestar cambios organolépticos en lo que es el olor, el gusto, el sabor, la coloración.
no van a modificar, que la cocción no va a eliminar la toxina y aconseja lo que es el consumo de mariscos de fuentes seguras, de pescaderías y restaurantes. Dos artículos sobre veda por marea roja en Chubut y alarmantes niveles de marea roja en la costa de Chubut, o sea que la presencia de mareas rojas todavía está presente, ¿sí? No hay casos reportados de intoxicación, pero sí hay casos de marea roja y de veda, de consumo de estos bivalvos cuando aparecen estas mareas. Como dijimos recién, los mariscos van a ser vectores de la toxina. En ellos no se van a manifestar ningún tipo de enfermedad ni cambio en el gusto. Tenemos en cuenta de que la toxina no se degrada con el calor y que esta toxina se va a acumular principalmente en un órgano de estos bivalvos que se llama hepatopáncreas, que es el que le estoy marcando ahora. Lo que les dije recién, que es imposible diferenciar a simple vista un animal que es vehículo de la toxina de otro animal que no lo tiene, que no hay cambios organolépticos, que el animal no se enferma y que, como dato interesante, que en condiciones naturales estos moluscos en 30 días, en condiciones de que no estén en contacto con este bivalvo, en 30 días se depuran, ¿sí?, de la toxina en sus organismos. O sea que tardan aproximadamente 30 días en autodepurarse. Bueno, estas toxinas marinas que se producen en estas floraciones algales nocivas van a generar cuatro tipos de manifestaciones interesantes. La más importante, obviamente, es la toxina paralizante de los mariscos, ¿sí?, que es la que genera la intoxicación paralítica por mariscos o IPM, que es la más importante que vamos a abarcar hoy. Pero no es la única de estas manifestaciones, sino que también tenemos la toxina diarreica de los moluscos asociada a intoxicaciones diarreicas. Después tenemos intoxicaciones neurológicas de los mariscos y la toxina amnésica de los moluscos asociada también a intoxicación amnésica de los mariscos, que lo vamos a nombrar brevemente. En formas generales, estas toxinas van a ser estables al calor, van a ser estables en soluciones ácidas, eso es lo que les conté recién, sobre agregarle limón o vinagre a los mariscos no va a modificar la condición de la toxina. Van a ser solubles en agua, solamente van a ser inestables en soluciones alcalinas o en oxidantes como el hipoclorito de sodio. El alcohol va a aumentar la absorción, así que asociarlas con limón y después tomarla con alcohol van a empeorar todavía más. Y otra característica es que son dializables, pero no se conocen antídotos a ninguna de estas que vimos recién. Acá tenemos un mapa donde están los últimos casos reportados. Dijimos que hace mucho que no se reportan, pero los últimos casos, ahí se los marqué en el mapa, de marea roja. Y en cuanto a la intoxicación paralítica por moluscos o IPM, ¿sí?, es la que es producida por la ingesta de moluscos bivalvos con un veneno que se va a llamar saxitoxina. Esta es la saxitoxina producida por estos dinoflagelados. La cocción, el agregado de ácidos no inactivan, el agregado de alcohol con su consumo aumenta su absorción y un solo molusco puede tener cantidades letales de toxinas. En cuanto a la intoxicación paralítica por moluscos, son los elementos más graves por su extensión, toxicidad y por organismos afectados, y el origen de los dinoflagelados para ser Alexandrium catenella, Gonashaulux, no, Gonashaulax y Pyrodintum, perdón. Y en cuanto a la saxitoxina, lo que va a hacer es inhibir la propagación del impulso nervioso en sistema nervioso central y periférico por un bloqueo de los canales de sodio en forma reversible, ¿sí? Este bloqueo de sodio va a durar un tiempo determinado.
Si bien no tenemos antídotos, sabemos que esta inhibición es reversible. También va a haber inhibición de toda la conducción neuromuscular en la membrana axonal y muscular. Va a suprimir la conducción AB a nivel del nodo del cardíaco. Y va a haber depresión también del centro respiratorio vulvar. Todo por bloqueo de los canales de sodio voltaje dependiente en forma reversible. Las manifestaciones van a ser casos leves, con rápida instalación dentro de los 30 minutos, parestesias peribucales, con extensión a cara y cuello, adormecimiento, hormigueo, casos moderados que van a progresar con debilidad general, taquicardia, incoordinación motriz, ataxia, y los casos más severos donde tenemos la parálisis de los miembros con progresión a los músculos respiratorios, que esto es la causa de muerte, ¿sí? Esta muerte generalmente se presenta dentro de las 24 horas si no tienen asistencia médica estos pacientes. Como les dije recién, este es un cuadro autolimitado, ahí es reversible, recuperan generalmente a las 48 horas, siempre el paciente va a tener conservación de la conciencia de todo lo que le está pasando, generalmente no deja secuelas, salvo que por esta depresión de los músculos respiratorios, ¿sí? Puede llegar a generar secuelas por hipoxia o por broncoaspiración, pero no por la toxina en sí. El tratamiento no tiene un antídoto específico, se puede hacer lavado gástrico con bicarbonato de sodio, ¿sí? Porque dijimos que esta toxina es inestable en medios alcalinos, se puede hacer carbón activado, se puede dar medidas generales de sostén y lo más importante en caso de requerirlo, en la intubación orotraqueal y ARM a los pacientes que tienen parálisis respiratorias, o sea, son pacientes que hay que observarlos muy de cerca por el requerimiento eventual de intubación orotraqueal y a la asistencia respiratoria mecánica. Entonces, generalmente dijimos que por la toxina evolucionan sin secuelas, salvo que tengan hipoxia por la parálisis muscular. Y el contacto con moluscos o ingestión de agua marina con formas libres no es causa de intoxicación paralítica por moluscos, ¿sí? Eso es importante porque vamos a ver después las algas verdes azuladas, ¿sí? Que ahí sí tenemos intoxicación por contacto directo con las algas. Otro tipo de manifestación son la intoxicación diarreica por moluscos. Acá tenemos el ácido cadeico, principalmente como la causa de las toxinas, así como la toxina causante de esta intoxicación diarreica y otras toxinas más. Estas son toxinas lipofílicas. Tenemos diferentes tipos de dinoflagelados que también van a causar diferentes tipos de mareas con diferente coloración. Esta toxina lo que va a generar es estimular la fosforilación que controla lo que es la secreción de sodio por las células intestinales, alteran lo que es la permeabilidad intestinal, aumentan la contractilidad y el paciente empieza con diarrea a los 30 minutos, vómitos y náuseas, con resolución de 2 a 3 días, generalmente sin secuelas. Después tenemos la intoxicación amnésica por moluscos, donde la toxina va a ser el ácido domoico, que es un análogo del glutamato. Se va a unir en forma irreversible. Primero tenemos manifestaciones gastrointestinales las primeras 24 horas y después pérdida de la memoria de los sucesos recientes. Confusión, mareo, pérdida de conocimiento, somnolencia, letargo y coma. Puede llegar a haber convulsiones y puede llegar a haber también parálisis respiratoria en el caso de la intoxicación amnésica. Y después tenemos la intoxicación neurológica por moluscos, donde acá tenemos la toxina que se llama brevitoxina, que está formado también por otro dinoflagelado. Puede darse por consumo o contacto directo con las aguas contaminadas o con los aerosoles, a diferencia de las otras intoxicaciones. Estimula lo que son los canales de sodio, los nervios parasimpáticos y las fibras adrenérgicas. El inicio también, generalmente a partir de los 30 minutos, inicia con parestesia, sensación de quemaduras, muy parecido a la intoxicación paralítica, con calambres, sin coordinación, confusión, convulsiones y termina con coma y paro respiratorio.
Como dato de color, para seguir con todo este asunto de las intoxicaciones por animales marinos, tenemos a la ciguatera, es una intoxicación por ingesta de peces tropicales, en este caso estamos hablando del pez la barracuda, que está contaminado con ciguatoxina. Al igual que los casos anteriores, acá tenemos que esta ciguatoxina se va a formar por otros dinoflagelados que van a crecer en los arrecifes de corales. Los peces, las barracudas, van a concentrar la toxina por alimentarse de este dinoflagelado y no se van a enfermar, al igual que lo vimos con la intoxicación paralítica por moluscos. No van a manifestar ni olor ni sabor. Es una toxina también resistente al calor. Van a actuar junto con otras toxinas, afectando los canales de sodio de las membranas excitables y van a aumentar también la liberación de catecolaminas y de acetilcolina. Las manifestaciones también van a ser por una parte neurológicas, con parestesias peribucales, puede haber urticaria, visión borrosa, dolor articular, alteración del sensorio, calambres abdominales, parálisis de los músculos respiratorios, tenemos también manifestaciones cardiovasculares y gastrointestinales. La duración también es autolimitada y el tratamiento no hay nada específico más que el carbón activado dentro de las 2 horas de la ingesta. Intoxicación por tetrodotoxina. Acá vamos a hablar un poco sobre pez globo. La intoxicación con tetrodotoxina por los peces tetraodontes es la intoxicación más grave conocida, ¿sí?, por ingesta de peces. La tasa de letalidad es aproximadamente el 50%. Acá lo que tenemos es el consumo, ¿sí?, de hígado, gónadas, intestino o piel, ¿sí?, de estos peces que son los tetraodontiformes, como está el pez globo, o tetraodóntidos. Este músculo de las especies es comestible, o sea, no tiene toxina, pero sí el hígado, las gónadas, el intestino o la piel pueden llegar a tener, ¿sí? Estas toxinas son muy resistentes al calor y la intoxicación es muy grave. Esta toxina va a ser inestable tanto en medios alcalinos como en medios ácidos. La toxicodinamia, lo que hace la toxina es el bloqueo de los canales de sodio o voltaje dependiente en forma reversible. Así que la evolución también va a ser muy abrupta, tal como vimos en los cuadros anteriores. Inicia con parestesias en la zona de la cara, boca, se progresa a extremidades, quemazón en el cuerpo, después hiperestesia en cara y en los miembros, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de la temperatura corporal, progresa a debilidad, disartria, ataxia, parálisis musculares, ¿sí?, y termina con arritmias, shock cardiovascular y muerte por paro cardiorrespiratorio a las 4 a 6 horas de la ingesta del animal. El tratamiento va a ser sintomático, de sostén, lavado gástrico, salvo que sea una ingesta muy temprana, y requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. No hay un antídoto específico. Un dato de color interesante fue en la aparición en las playas de Villa Gesell y Pinamar de estas babosas gigantes, que son de origen australiano. Estas babosas que aparecieron coincidieron también con la aparición de perros muertos en estas localidades, por lo tanto se las asoció de que quizás estos perros pudieron haber comido estas babosas, y lo que se encontró en estas babosas fue la presencia de esta toxina que está en el pez globo. Así que interesante para tener en cuenta, así que esta toxina no es específica del pez globo, pueden aparecer en otros animales, y que esta toxina, que yo no se los comenté recién, el origen de la toxina está discutido, si en realidad es producida por el mismo animal o si el animal se alimenta de algún tipo de bacterias como pseudomonas, que también se encontraron pseudomonas en el mar con esta toxina y que el animal lo concentra, o que el animal produce y además concentra por la ingesta de estas bacterias o de algas con tetradotoxina.
Acá vamos a hablar también de la intoxicación escomproide, que es una falsa alergia al pescado. ¿Por qué hablamos de falsa alergia al pescado? Esta intoxicación está asociada con la ingesta de peces del género escomproide, como el atún, bonito, cabala, sardinas, ¿sí? Estos pueden ser tanto frescos como enlatados. ¿Y qué va a pasar? Estos animales poseen mucha cantidad de un aminoácido que se llama histidina. Esta histidina, cuando hay contaminación bacteriana del alimento, como por ejemplo por Klebsiella, por Proteus, por Escherichia coli, estas bacterias van a degradar la histidina y van a formar lo que se conoce como histamina. Esta histamina se genera por descarboxilación de la histidina. Esta histamina no se va a degradar con la cocción y lo que va a generar es aumento de la secreción de ácido gástrico, contracción del músculo liso bronquial, vasodilatación, todas manifestaciones típicas de lo que son las reacciones alérgicas. También vamos a tener presencia de otras sustancias asociadas a la histamina, como por ejemplo cadaverina, putrescina, saurina. Estas sustancias van a inhibir la degradación de la histamina en la vía digestiva y va a permitir la absorción de la histamina. Las manifestaciones, como dije recién, son reacciones histamínicas, o sea, va a aparecer un cuadro alérgico, una falsa alergia al pescado, porque en realidad no es una alergia al pescado, sino es la aparición de la misma histamina en el pescado, en el alimento. La clínica va a ser a los minutos después de la ingesta, donde aparece rash, urticaria, edema, prurito, rubor. Vamos a tener cefaleas, mareos, cólicos, náuseas, vómitos, disnea, taquicardia, palpitaciones, todas manifestaciones alérgicas. Y el tratamiento va a ser antihistamínicos, que evoluciona favorablemente con las 4 o 8 horas siguientes del inicio de los antihistamínicos. Las medidas de descontaminación gastrointestinal generalmente no se emplean, ya que cuando aparecen los síntomas ya la toxina fue absorbida. Cianotoxinas. Recién les hablé de las mareas rojas, ¿sí? Y cómo esa toxina pasa por medio de un vehículo de un animal, ¿sí? Va a concentrar las toxinas y llegan al individuo. En este caso, las cianotoxinas, que son estas algas, estas otras algas de color verde azulados, ¿sí? Van a tener otras toxinas y van a llegar directamente a los organismos. Entonces, las cianotoxinas son producidas por estas bacterias o cianobacterias o algas verde azuladas que tienen características tanto de bacterias como de algas. Van a realizar fotosíntesis, tienen pigmentos verdes azules. Se conocen 46 especies diferentes de cianobacterias que han demostrado ser tóxicas y las vías de exposición va a ser por contacto directo de las partes expuestas del cuerpo, generalmente por actividades acuáticas, y áreas sensibles como oídos, ojos, boca, garganta. Y además las partes cubiertas van a retener material, así que van a favorecer todavía más el contacto directo, la ingestión accidental o por la vía nasal, la presencia de aerosoles que van a ingresar por vía nasal. Estas bacterias o cianobacterias van a crecer en estos cuerpos de agua dulce, ¿sí? Como ríos, lagos, lagunas, gracias a la presencia de nutrientes. Estos nutrientes van a favorecer que estas bacterias se multipliquen. Esto se conoce como eutroficación de los cuerpos de agua dulce, porque hay una proliferación anormal de estas cianobacterias, principalmente en verano, donde son noticias en los noticieros cuando aparecen estas floraciones algales, y el impacto va a ser negativo también sobre la calidad de agua y sobre lo que es el turismo, obviamente. Los efectos de las cianotoxinas tenemos por dos tipos de efectos principales. Toxinas hepatotóxicas, que van a producir necrosis hepática, y por otra parte tenemos neurotoxinas, que también van a causar bloqueo de los canales de sodio, pueden actuar como los plaguicidas, inhibiendo la acetilcolinesterasa, o pueden bloquear la despolarización posináptica nicotínica, generando parálisis.
Entonces, las manifestaciones generalmente son de duración autolimitada, van a depender siempre de las dosis y de la toxina involucrada. Puede haber cefaleas, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas, puede haber odinofagia, aparición de ampollas en la boca, lesiones en la piel, en los ojos, neumonías atípicas, puede haber aumento de las transaminasas, mareo, fatiga, bloqueos neuromusculares y síndromes muscarínicos, como vimos recién, como los órganos fosforados, con muerte por paro respiratorio. El tratamiento también va a ser sintomático, sostén, no tenemos antídotos específicos para el tratamiento de las cianotoxinas. Intoxicaciones alimentarias por contaminación bacteriana. Vamos a ver dos ejemplos que más o menos relatan las dos formas de intoxicación alimentaria que están reportadas. La ingestión de alimentos puede ser mal cocidos, crudos o mal preservados. Con estas bacterias o toxinas producidas por bacterias provocan cuadros con compromiso simultáneo de varias personas, como vimos recién, que ingieren el alimento, o sea, se generan brotes. La mortalidad es inferior al 1% y el pronóstico va a ser más reservado en niños, ancianos y en enfermos crónicos. Un ejemplo, tenemos el 250 intoxicados, ¿sí?, por los sándwiches en mal estado en el recital de La Renga en Mar del Plata, donde eran sándwiches, creo, con mayonesa y pollo. Se intoxicaron 250 personas, uno terminó en terapia intensiva con insuficiencia renal, el resto fueron autolimitados. Acá tenemos que diferenciar dos tipos de intoxicaciones. Las toxinfecciones alimentarias, y bien como bien dice el nombre, es una intoxicación, pero además hay una infección. Hay bacterias que contaminan el alimento, pero estas bacterias tienen que colonizar el organismo, o sea, a nivel digestivo, y desarrollar la toxina. O sea, la toxina no está preformada, sino que ahí la persona lo que ingiere es la bacteria. La bacteria primero tiene que infectar y generar la toxina y ahí recién empiezan las manifestaciones. Por lo tanto, lo que se induce es que la latencia va a ser mucho más prolongada. Acá tenemos ejemplos como Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Yersinia, Campylobacter, Clostridium, Bacillus cereus, la forma diarreica, a diferencia de lo que es la intoxicación alimentaria, donde uno ingiere la toxina directamente. ¿Por qué? Porque la bacteria ya se ocupó de liberar esas exotoxinas en el alimento y uno ingiere la toxina y se genera así la enfermedad. Por lo tanto, el periodo de latencia en este caso va a ser corto, porque ya tenemos la toxina preformada. Muchas veces esta toxina, ¿sí?, no se degrada con la cocción, la bacteria sí se destruye al cocinar el alimento, pero no la toxina. Acá tenemos el Staphylococcus aureus, el Bacillus cereus, las formas eméticas, y ahora vamos a ver otro cuadrito donde vamos a diferenciar y repetir algunos conceptos para que nos quede claro. Entonces, por una parte tenemos el Staphylococcus aureus, donde este va a generar la toxina en el alimento. Generalmente son alimentos recalentados, blandos, poco ácidos, carne, pollo, jamón, la presencia de mayonesa, los postres, las cremas heladas, las cremas. El origen de la contaminación va a ser el Staphylococcus aureus. Este estafilococo se encuentra en el reservorio nasal o en la piel de la persona que entra en contacto con los alimentos. Estos alimentos contaminados con el Staphylococcus aureus van a formar enterotoxinas que van a ser termoresistentes. Además, el alimento quizás se deja enfriando a temperatura ambiente o se lo conserva directamente en temperatura ambiente. Eso hace que estas toxinas se generen, obviamente no se destruyen al recalentar el alimento y las manifestaciones aparecen con una latencia breve porque la toxina ya está preformada. Luego de 2 a 4 horas de ingerir, empieza el paciente con náuseas, vómitos, cólicos y diarrea, sin fiebre, remite espontáneamente después de 1 a 3 días. A diferencia de lo que es el Bacillus cereus, la forma diarreica, de este caso vamos a hablar, ¿sí?, son cereales como el arroz, por ejemplo en restaurantes, carnes, leche, frutas, vegetales, especias, pueden llegar a tener esta otra bacteria.
Esta bacteria va a contaminar los alimentos, se va a presentar como una espora termoresistente, o sea, va a ser resistente a la cocción. Y las manifestaciones van a diferir según el tipo de intoxicación. Tenemos intoxicaciones por la toxina del Bacillus cereus, o sea que ahí se va a comportar muy parecido al Staphylococcus aureus, como hablamos recién, ¿sí? Con manifestaciones más bien de tipo vómitos, o la forma diarreica, en donde acá ya el Bacillus cereus va a infectar al paciente y después de infectar va a generar la toxina in situ. Y ahí la incubación va a tardar mucho tiempo más. Estamos hablando de 8 a 16 horas contra 1 a 5 horas en el caso de la intoxicación. El tratamiento va a ser sintomático, de sostén, asegurarnos una buena hidratación del paciente, ojo con los niños, ojo con los ancianos, ojo con las personas con enfermedades previas, ¿sí? Y ojo con lo que es la administración de antibióticos, porque estos pueden llegar a aumentar, ¿sí?, la liberación de toxinas en muchos casos y pueden modificar la flora bacteriana autóctona y van a empeorar todavía más el cuadro. La prevención, siempre las buenas prácticas de manufactura y de higiene en la cocina. Otro tema importante para hablar el día de hoy, junto con la intoxicación paralítica por moluscos, es el botulismo. Botulismo es una enfermedad neuroparalítica potencialmente mortal que resulta por la exposición a la neurotoxina botulínica. Esta neurotoxina botulínica es producida por la bacteria Clostridium botulinum. Otras especies de Clostridium también lo pueden llegar a producir, pero para lo que es el caso es más importante hablar de Clostridium botulinum. El botulismo entonces va a venir del latín botulus, que es salchicha. El primer registro de botulismo fue en Europa en el año 1735 por ingesta de una salchicha alemana en conserva. De ahí viene el nombre. En 1897 se identifica el agente, lo llama Bacillus botulinum y actualmente lo conocemos como Clostridium botulinum. El organismo causante, entonces, como dijimos recién, el Clostridium botulismo es un bacilo anaerobio, es gram positivo, forma esporas. Hay 8 serotipos diferentes de neurotoxina botulínica, que es de la A a la H. Las más frecuentes son la A, la B, la E y la F. Existen cepas que pueden llegar a producir dos tipos de neurotoxinas diferentes, así que no es que una cepa produce una sola neurotoxina, sino que puede haber producción de dos neurotoxinas diferentes en una misma cepa. Las esporas presentes van a estar en el suelo, en el agua de mar, en el aire. Acá también hablamos de formas resistentes, ¿sí? Cuando el ambiente no es propicio para este organismo, para el Clostridium botulinum, forma esporas. Y la toxina va a estar más relacionada según el tipo de botulismo. Por ejemplo, el botulismo alimentario, que es el del adulto, va a ser el tipo A. El botulismo por heridas, también el tipo A. Y el botulismo infantil puede ser tipo A o tipo P. Entonces, como dijimos, hay diferentes tipos de botulismo. Por una parte está la del adulto. Esto es importante diferenciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como vimos recién con las toxinfecciones por bacterias, ¿sí? Acá también tenemos toxinfecciones y tenemos intoxicaciones. En el caso del botulismo del adulto, estamos hablando de una intoxicación. El adulto va a consumir la toxina en los alimentos contaminados. Los lactantes van a consumir esporas bacterianas. Estas esporas tienen que proliferar en el tubo digestivo y van a formar la toxina en el mismo lactante, ¿sí? Así que estamos hablando de una toxi-infección. En el botulismo de heridas también va a haber una inoculación de esporas, se va a producir la toxina en forma local, así que también es una toxi-infección. Y en el botulismo inhalado, estamos hablando de armas de guerra en este caso, estamos hablando principalmente de una intoxicación porque estamos hablando de la toxina botulínica. Entonces, la toxinfección va a estar relatada tanto en el botulismo del lactante y en el botulismo de heridas. Y esto es importante para diferenciar los diferentes tipos de botulismo.
Pero para entender un poquito todo esto tenemos que saber cómo se comporta la bacteria según las condiciones del ambiente en donde esté la bacteria. Bueno, las estadísticas que tenemos son las de Estados Unidos, donde se presenta principalmente el botulismo infantil con el 73% de los casos, a diferencia del botulismo alimentario y de heridas que aproximadamente tienen 14 y 12%. Entonces, el botulismo, generalmente el alimentario, ¿sí? Estamos hablando del adulto que ingiere la toxina, ¿sí? Se da por la ingesta de alimentos no industrializados. Estos son alimentos que se hacen generalmente a baja escala, de producción casera, están relacionados con problemas en la temperatura de cocción, porque estos alimentos se dejaron enfriar a temperatura ambiente, por el pH de estos alimentos. Dijimos que la acidez no es favorable para el crecimiento de las bacterias, pero puede ser que este alimento sea más alcalino de lo habitual. Además son conservas, así que tenemos el medio anaeróbico bien propicio para que se reproduzcan, ¿sí? Y favorezca de alguna forma la producción de toxinas a partir de las esporas. Y por otra parte, la del lactante, donde dijimos que el lactante de acá ingiere esporas, se la asocia típicamente con miel, no solamente es la miel, como vamos a ver en breve. Entonces, los alimentos posibles que se pueden contaminar con este Clostridium botulinum son las conservas de verduras, frutas, carnes, pescados, embutidos, quesos o en el caso de la miel o alimentos edulcorados con la miel. Esto hablamos en el caso del botulismo infantil. Vamos a ver un poquito sobre el comportamiento de la bacteria para entender por qué se genera cada tipo de botulismo. Las características de las esporas del Clostridium botulinum, que dijimos que era una forma resistente del Clostridium cuando el medio no es favorable, es una forma de latente, ¿sí? Estas esporas son muy resistentes al daño, resisten el hervor a 100 grados por horas, se destruyen solamente llegando a 120 grados por 30 minutos. Esto se consigue generalmente por cocción a presión. Estas esporas van a germinar cuando estén en un medio acuoso con un pH superior de 4,5, en medios que tengan poca cantidad de sal, en baja concentración de nitritos, medios anaerobios y con temperaturas superiores a 27 grados. O sea, van a germinar, van a empezar a dividirse y van a formar toxina. Entonces vamos a ver cómo son las características de estas toxinas. La toxina de Clostridium botulinum es una proteína que va a ser termolábil. A diferencia de la espora, esta toxina sí se va a degradar con el calor y es radioresistente de alto peso molecular. Es muy sensible a los agentes oxidantes, se destruye con la cocción a 80 grados por 30 minutos o 100 grados por 10 minutos. Esto es importante para lo que vamos a decir en un ratito, ¿sí? Así que hay que prestar atención. Los alimentos contaminados pueden tener aspecto y sabor normal, o pueden ser que modifique sus características organolépticas, pero no es condición, ¿sí? Los alimentos pueden tener incluso aspecto y sabor normal, cosa que eso puede decantar en una intoxicación. La distribución de esta toxina puede ser que no se presente de forma homogénea en el alimento, sino que en forma en parches. Así que puede haber personas que quizás puedan evitar la intoxicación según qué parte del alimento hayan consumido. La dosis letal oral es bajísima, es de 1 microgramo. Y lo que va a hacer esta toxina, Clostridium botulinum, se va a unir en forma irreversible a la membrana celular de las terminales nerviosas colinérgicas, donde se va a interiorizar, va a ser absorbida por endocitosis y va a terminar comprometiendo la liberación de acetilcolina por exocitosis. Un dato de color es que, por ejemplo, en altas altitudes, el agua puede hervir a menor temperatura, a 94,7 grados, por lo que puede llegar a requerir más cantidad de tiempo de cocción para degradar la toxina. Estas toxinas, tanto la A y la B, son toxinas proteolíticas
y puede llegar a generar, o sea, como dije recién, que la cocina se vea y huela mal la comida, pero a veces no. Por ejemplo, con la toxina de tipo E, ¿sí? Puede ser que no modifique las características organolépticas de los alimentos. Por lo tanto, es importante aclarar que la cocción va a destruir las toxinas, pero no va a destruir a la espora, ¿sí? Entonces, una recomendación ante la probable ingesta, ¿sí?, de un alimento en conserva que uno desconoce o puede llegar a dudar su procedencia o que esté bien hecho o poder dudar de la presencia de Clostridium botulinum, es que se aconseja esta cocción que hablamos recién, ¿sí? Que puede ser a 80 grados, 30 minutos o 100 grados, 10 minutos. Pero ahí vamos a destruir la toxina, no vamos a destruir la espora. Por lo tanto, si este alimento no se consume en el corto plazo, esta espora que va a seguir todavía presente en el alimento va a volver a producir la toxina, ¿sí? Así que lo que es la cocción del alimento para su consumo, siempre tener en cuenta que esto siempre estamos hablando de una ingesta a corto plazo para que este alimento sea seguro. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo actúa o a profundizar sobre el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Bueno, este es el diagrama de cómo es una toxina botulínica. Fíjense que tiene una cadena ligera, una cadena pesada. Esta toxina en un momento era toda una misma cadena, por lo tanto para activarse, para quedar de esta forma, esta neurotoxina, tiene que experimentar una proteólisis para generar así una cadena pesada y una cadena ligera. Estas dos cadenas están unidas por un puente disulfuro y es la molécula responsable de la toxicidad por intoxicación botulínica. La cadena pesada es la que se va a unir a las neuronas que contienen acetilcolina. Después de unirse a la superficie celular, todo este complejo se va a sufrir endocitosis, se va a translocar principalmente la cadena ligera al citoplasma de la célula nerviosa, y esta cadena ligera lo que va a hacer es una acción de endopeptidasa que va a requerir zinc para su acción y va a romper las proteínas del receptor de la proteína de unión, las proteínas SNARE, y del factor sensible de la N-acetilmaleinimida, NSF, soluble, que pertenecen todos a un complejo que va a permitir lo que es el acoplamiento y la fusión requerida para la neuroexocitosis de acetilcolina. O sea, son proteínas que van a tener función de endopeptidasas y van a romper estructuras que van a favorecer la exocitosis de acetilcolina. Por lo tanto, acá la acetilcolina no se va a liberar. Estas proteínas que favorecen la exocitosis o proteínas SNARE pueden estar relacionadas tanto a las vesículas, que son las B-SNARE, o sus objetivos en la membrana presináptica, que son las T-SNARE. Y los diferentes tipos de estas neurotoxinas botulínicas pueden atacar a las B-SNARE o a las T-SNARE según el tipo de neurotoxina, pero en definitiva el efecto es el mismo, ¿sí? La inhibición de la liberación de acetilcolina de la neurona presináptica. Estas neurotoxinas botulínicas están formadas entonces por dos péptidos unidos por enlace disulfuro, y como dijimos recién, la pesada es la que se une a las neuronas que tienen acetilcolina, y como dije recién, la liviana es la que tiene esta actividad endopeptidasa. Como resultado de toda esta ruptura del complejo SNARE, no se va a liberar acetilcolina y se va a alterar lo que es la transmisión neuromuscular. Del lado izquierdo tienen lo normal, cómo se liberan las
estos neurotransmisores gracias a la interacción de estas proteínas SNARE y lo que sucede cuando hay la actividad endopeptidasa de la toxina botulínica del lado derecho. Otra vez lo mismo, lo que se da normalmente por la interacción de las SNARE y cuando hay degradación de las SNARE por la actividad endopeptidasa. ¿Qué pasa? Hay inhibición de la liberación de acetilcolina por estas vesículas presinápticas. Esto va a ser reversible y temporal hasta que se vuelvan a sintetizar todo este nuevo complejo, ¿sí? El que esto puede tardar mucho tiempo según el organismo afectado y según la cantidad de proteínas SNARE comprometidas, ¿sí? Pero normalmente lo que se espera es que sea reversible. Y esta inhibición va a ser de tipo presináptica y a nivel periférico, o sea, va a afectar la transmisión colinérgica y de la placa motora. Esta toxina no se demostró que pase por placenta por su peso molecular, lo que sí no se sabe es si es secretada por la leche materna. Entonces, luego de una ingesta de un alimento, generalmente estamos hablando de conservas, ¿sí? Esta toxina va a llegar al intestino, se va a absorber, va a ir por la sangre y se va a unir en forma irreversible en las fibras colinérgicas de la placa neuromuscular y sistema nervioso periférico colinérgico, anulando el impulso nervioso que despolariza las membranas postsinápticas. Hay paresia y parálisis muscular flácida y esto va a afectar al músculo esquelético, las fibras preganglionares, las postganglionares, las glándulas sudoríparas y las fibras preganglionales de la médula suprarrenal. En el caso del botulismo del lactante, esta parálisis flácida descendente simétrica en fase aguda de severidad variable, ¿sí? Primera hipotonía leve hasta parálisis flácida súbita, incluso con riesgo de muerte. Como dijimos, va a ser por la ingesta de la espora, así que acá vamos a hablar de una toxinfección. Va a haber una recuperación lenta de casos severos que puede estar hasta 120 días en asistencia respiratoria mecánica. Se estima de que hay un 3 al 5% de los niños que mueren por síndrome de muerte súbita, que realmente es por botulismo del lactante, y la incidencia de botulismo del lactante en Argentina es la segunda a nivel mundial luego de Estados Unidos. Generalmente estamos hablando de niños menores de 1 año con antecedentes generalmente de gestación y partos normales. El diagnóstico diferencial del botulismo incluye inicialmente el agotamiento de sal y de agua, retraso de crecimiento, sepsis, síndrome viral. Vamos a ver cómo son las características. Acá estamos hablando de un inicio de constipación, dificultad para alimentarse, succión, llanto débil. Esto progresa a hipotonía muscular, muy característica del cuello y extremidades, es el tipo flapping baby, bebé flácido, a menudo con oftalmoplejía, o sea, ausencia de reflejo fotomotor, o sea, estamos hablando de una oftalmoplejía intrínseca, pérdida de muescas faciales, disfagia, falta del reflejo nauseoso, tono deficiente del esfínter anal, insuficiencia respiratoria, siempre el paciente afebril y presencia de midriasis. Como la toxina se va produciendo de a poco en el intestino, porque estamos hablando de una toxinfección, los síntomas se presentan de forma menos abrupta que el botulismo alimentario del adulto. El botulismo del lactante se considera una enfermedad endémica acá en Argentina. Tenemos las provincias de Neuquén, La Pampa, San Luis, Mendoza, Río Negro, el sur de Buenos Aires. Son mayormente lactantes que residen en zonas rurales o periurbanas y la mayoría de los casos de América del Sur las tenemos acá en Argentina. ¿Y por qué la miel está implicada en lo que es el botulismo del lactante, del adulto? ¿Sí? Esta asociación con la miel viene de un estudio europeo donde se aislaron esporas coincidentes con la misma toxina aislada en lactantes en el 60% de los casos,
pero no había toxina preformada en la miel, sino que se supone en que las abejas obreras contaminan con esporas del suelo, ¿sí? Durante la formación de esta miel, ¿sí? Junto con otros microorganismos que van a favorecer la germinación de las esporas del Clostridium en los niños. ¿Es solo la miel? No, no es solo la miel, ¿sí? También se asocia a inhalación de esporas de niños que viven cerca o con padres que trabajan en el campo, construcción, viveros, plomería. Dijimos que estaba muy relacionada con el tema de la tierra, ¿sí? Con el suelo, con los vientos. Pueden ser también que movilicen estas esporas. También se hallaron esporas en la ropa de la cama, vestir, en el polvo de la aspiradora, en hierbas medicinales, también otro motivo más por el cual no tenemos que darle a los menores de 1 año ningún tipo de infusión. ¿Y por qué las esporas van a afectar más a los lactantes y no a los adultos? La inmadurez de la flora bacteriana de los lactantes, ¿sí? Hace que sea más favorable la colonización y la germinación de estas esporas y el desarrollo de toxinas. Así que tenemos acidez gástrica que también es menor en los bebés que en los adultos, un sistema inmune que está inmaduro, y el 70% de los casos de botulismo infantil van a ocurrir en lactantes, generalmente amamantados, aunque solo entre el 45 al 50% de todos los lactantes son amamantados. Los lactantes alimentados con fórmula son rápidamente colonizados por otras especies, coliformes, enterococcus, bacteroides, que van a inhibir al Clostridium botulinum. Por el contrario, la ausencia de estos organismos típicos en los lactantes amamantados parece que favorecen la multiplicación de Clostridium. De todas formas, esto no es, igual a desaconsejar la lactancia materna, ¿sí? Porque hay un montón de beneficios más, ¿sí? Que tiene la lactancia materna en relación a la administración de fórmula. Y también como dato de color, ¿sí? Puede haber adultos también que tengan toxinfecciones. Estamos hablando de adultos que tienen bypass gástricos, que consumen en forma crónica inhibidores de la bomba de protones, con terapias antibióticas recientes. Son raros los casos, pero pueden llegar a aparecer cuadros similares después de 1 a 2 meses. Por ejemplo, hay un caso de botulismo de colonización intestinal en adultos. Se identificó alta concentración de anticuerpos endógenos contra la toxina tipo A. Este hallazgo lo que va a resaltar es una característica distintiva de esta forma de botulismo, similar al del lactante, pero en adultos, ¿sí? Porque aparece una inmunidad antitoxina endógena que no se ve en los pediátricos y que tampoco se ve en los botulismos transmitidos por alimentos. En cuanto al manejo del paciente pediátrico con botulismo del lactante, es preferiblemente siempre en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, al menos durante la primera semana, cuando el riesgo de paro respiratorio es mayor. En un estudio se vio que el 80% de estos niños con botulismo requirieron intubación en algún momento durante una duración promedio de 21 días. Todos los pacientes requieren alimentación nasogástrica y la tasa de supervivencia del botulismo infantil es aproximadamente del 98%, ¿sí? Si el paciente es abarcado médicamente de forma precoz. El diagnóstico por gold estándar es la prueba de letalidad en ratones, pero es un estudio caro y que demora un tiempo. Después tenemos el cultivo de Clostridium botulinum en materia fecal, ya que estamos hablando de una toxinfección, vamos a encontrar a la bacteria en materia fecal. Vamos a poder detectar toxinas también en materia fecal, en el suero o en los alimentos implicados. Y en el líquido cefalorraquídeo lo que vamos a ver son características normales, pero nos va a servir para excluir otras etiologías. Las pruebas electrofisiológicas o lo que es el estudio de potenciales motores y el electromiograma, vamos a tener que los potenciales de acción de los nervios sensoriales son normales, importante.
Los potenciales motores sí van a estar afectados, suelen tener amplitud reducida, velocidad de conducción que no se va a ver afectada porque no hay una alteración axónica. Se esperaría que la estimulación nerviosa periférica a altas frecuencias que produzca un incremento de la amplitud del potencial motor, pero este hallazgo no es sensible ni específico y es más común de la enfermedad causada por la neurotoxina tipo B que con la tipo A. El examen con el electromiograma con aguja de botulismo se caracteriza por potenciales de acción de unidad motora de baja amplitud y corta duración. Esto es importante, ¿sí? La presencia de estos potenciales de unidad motora de baja amplitud y corta duración, si bien no son específicas, no son patognomónicas, pueden ayudar también al diagnóstico, ya que lo podemos llegar a tener resultado antes que el resultado por laboratorio. Son más útiles para excluir diagnósticos alternativos como un Guillain-Barré, como miastenia gravis, estos estudios, así que hay que tenerlos en cuenta para descartar diagnósticos diferenciales. En cuanto a las medidas para el tratamiento general, sí, las medidas generales tenemos además del soporte y del ingreso precoz al servicio de cuidados intensivos, tenemos el soporte ventilatorio y nutricional. Recordemos de que estos pacientes suelen ser constipados, así que los enemas evacuantes van a favorecer lo que es a lo de la disminución de carga de esporas y además para tener muestras para cultivo. No damos laxantes directamente, hacemos enemas evacuantes. Estos pacientes también pueden excretar esporas y toxinas hasta 4 meses después por las heces, así que hay que tener mucho cuidado con el tema de las excretas. No administramos antibióticos salvo que sean necesarios, porque pueden llegar a potenciar aún más el bloqueo neuromuscular o aumentar la liberación de toxinas por destrucción del bacilo. Solamente vamos a dar en caso de neumonías o sepsis agregadas. Recordemos también la kinesioterapia, aspiración de secreciones, estimulación de la succión, deglución, posiciones semisentadas con la cabeza extendida. Eso va a favorecer la evolución de estos lactantes. El carbón activado puede ser favorable, aunque haya pasado días. El lavado gástrico podría ser útil dentro de las primeras 12 horas de la ingesta para rescatar incluso de esporas. Recomendamos no utilizar medicamentos que interfieran con la transmisión neuromuscular, así que tener mucho cuidado con estos medicamentos. En cuanto a las medidas específicas, la antitoxina botulínica, se recomienda lo que es la administración temprana. Hay dos tipos de antitoxinas, tenemos la tipo humana y la de origen equino. Acá en Argentina solamente disponemos la de origen equino. Esta antitoxina solamente va a neutralizar la toxina circulante, no va a ser efectiva con la toxina fijada en las terminales neuronales ni en la toxina que ya está internalizada. La antitoxina antibotulínica equina, que son sueros monovalentes, se administran en forma endovenosa lenta, pueden ser en solución fisiológica o en dextrosa. La dosis es de 7.500 a 10.000 unidades en adultos o 500 unidades internacionales en los niños. Se puede repetir cada 4 horas si hay progresión de síntomas. Debería ser considerada ante todo principalmente en pacientes graves, en terapia intensiva o en ARM con diagnóstico de laboratorio positivo. Existe experiencia limitada sobre el uso de las antitoxinas equinas en lactantes y siempre se desalentó la administración, está discutido el tema de la administración de estas antitoxinas en lactantes. Sin embargo, en Estados Unidos produce la antitoxina botulínica humana, este derivado humano de antitoxina botulínica o Baby Girl, es un estudio de seguridad y eficacia realizado en California por 5 años, evidenció que el uso de esta antitoxina humana reduce la media en la estadía hospitalaria por casos de este tipo de botulismo del lactante. De 5,5 semanas a 2,5 semanas redujo las estadías. En la Argentina no está disponible esta antitoxina. Las antitoxinas de origen equino, lo que puede llegar a producir en algunos pacientes es hipersensibilidad inmediata o tardía, o reacciones anafilactoides, hipertermia, urticarias, pruritos, artralgias,
linfadenopatías. Así que por eso está discutido el tema del uso de esta antitoxina en lactantes. Prevención y tratamientos en estudio. La idea es limitar la exposición a las esporas, lavando minuciosamente todos los alimentos y objetos que podrían colocarse en la boca del niño. No se debe dar miel a los menores de 1 año. Se está investigando estrategias de vacunación, incluidas varias vacunas recombinantes, pero eso está en estudio. Y los enfoques futuros pueden incluir tratamientos que inhiban el tráfico de estas neurotoxinas o que promuevan la eliminación de toxinas o la potenciación de la acetilcolina, entre otros mecanismos. Y el pronóstico va a estar relacionado con el grado de bloqueo neuromuscular, la atrofia neurogénica que se produzca en el paciente, la velocidad de regeneración nerviosa y el soporte respiratorio y la nutrición. Todos van a favorecer, ¿sí?, a la evolución rápida o no de estos pacientes. El periodo de prolongado y variable de recuperación que ocurre después de la exposición a estas neurotoxinas está directamente relacionado con todos estos componentes que hablamos recién. Si el paciente tiene un buen soporte respiratorio durante la fase aguda, recibe buena nutrición parenteral, es posible que no se produzca discapacidad neurológica residual. El pronóstico, si bien el periodo agudo puede abarcar de 2 a 3 semanas, la recuperación puede llevar meses hasta 1 año. Las secuelas comunes a largo plazo son las disgeusia, disneas de esfuerzo, serostomías, artralgias, constipación y mayor predisposición a la fatiga. Finalmente, para cerrar con el botulismo del lactante, les dejo la triada del botulismo del lactante, en donde tenemos un lactante hipotónico, antecedente de constipación y el reflejo fotomotor lento. Esto es una triada orientativa para el diagnóstico del botulismo del lactante. Ahora vamos a repasar algunos conceptos que ya hablamos del botulismo alimentario del adulto, que dijimos que era una intoxicación, o sea que la toxina ya estaba preformada, ¿sí? Entonces las manifestaciones, a diferencia del cuadro anterior, van a ser mucho más abruptas y más explosivas, a diferencia del otro que era más solapado, ¿sí? Porque acá ya tenemos la toxina preformada. Al día siguiente, o sea, a las 24 horas de la ingestión, ya podemos pasar a manifestaciones de tipo gastrointestinal, con náuseas, vómitos, distensión abdominal, cólicos y aparece acá también la constipación, con una latencia de 12 a 24 horas, aunque hay casos reportados que puede ser de días. Las manifestaciones principales son la parálisis cefalocaudal, de inicio con una oftalmoplegia intrínseca con midriasis, visión borrosa, reflejo fotomotor abolido y simétrico, y evolución a una oftalmoplegia extrínseca con diplopía, ptosis, estrabismo, que evoluciona a una parálisis flácida, simétrica y descendente, o sea, de inicio craneal hacia las extremidades. Este botulismo alimentario del adulto, la debilidad grave de los músculos respiratorios van a hacer que el paciente requiera intubación y ventilación mecánica para subsistir. Entonces, el botulismo alimentario del adulto también podemos observar afectación de lo que es el músculo liso con constipación, retención urinaria e ilio, parálisis del noveno y del décimo par con disfagia, disartria, disminución de los reflejos nauseosos y tusígenos, manifestaciones anticolinérgicas como boca seca, voz nasal, disfonía, disartria, midriasis fija, ptosis palpebral, hipotensión arterial y bradicardia. Va a estar el paciente afebril con reflejos tendinosos profundos disminuidos. El botulismo alimentario del adulto, entonces puede aparecer un síndrome anticolinérgico porque hay una parálisis secretoria, pero no hay taquicardia, no hay alucinaciones, no hay estatus mental alterado, sino que va a estar normal, el paciente no va a estar delirando.
no debería aparecer un Guillain-Barré, ya que la Guillain-Barré por definición es ascendente, salvo que estemos pensando en una variante de Miller-Fisher, que suele ser de difícil diferenciación a un botulismo. Pero en el botulismo no hay parestesias, no hay ataxia y la mitad de los casos tienen afectación pupilar que es ausente en el Guillain-Barré. Entonces, en el botulismo alimentario del adulto tenemos ausencia de fiebre, ausencia de trastorno de la conciencia, no hay alteración de la sensibilidad y eso nos tiene que ayudar a un diagnóstico de esta entidad. Un cuadro comparativo del botulismo, del Guillain-Barré y del síndrome de Miller-Fisher. Tengan en cuenta la presencia o ausencia de fiebre, las pupilas que suelen estar afectadas principalmente en el botulismo, la oftalmoplegia que van a estar presentes, ¿sí? Principalmente en el botulismo y en el Miller-Fisher, la parálisis que va a ser descendiente en el botulismo y en el Miller-Fisher y hay diferencia de ascendente en el Guillain-Barré. Los reflejos tendinosos disminuidos, ¿sí? En el botulismo y ausentes en el Guillain-Barré y Miller-Fisher, la ataxia presente en el Guillain-Barré, pero ausente en el botulismo, las parestesias que van a estar presentes tanto en el Guillain-Barré como en el Miller-Fisher, pero no va a haber alteraciones sensitivas en el botulismo, y la presencia de las proteínas en el líquido, en el LCR, en el líquido cefalorraquídeo, en el líquido cefalorraquídeo, que van a estar normales en el botulismo y elevadas tanto en el Miller-Fisher como en el Guillain-Barré. Botulismo de las heridas, esto ya lo nombramos hace un ratito, recordemos que es una toxi-infección por una mala curación, donde hay crecimiento de esta bacteria y después de un promedio de 2 semanas aparecen las manifestaciones neurológicas. Y el botulismo inhalado, donde hablamos de la toxina botulínica como arma biológica, en este caso estamos hablando de una intoxicación de tipo inhalatoria. Y con esto terminamos botulismo. Me faltaba el botulismo iatrogénico, que es por inyección de toxina botulínica, que es otro tipo de botulismo que no lo nombramos, pero también está presente. Después tenemos el test de hidrofonio, que es un inhibidor de la colinesterasa, está empleado para diferenciar lo que es el botulismo de miastenia gravis, principalmente donde el test de hidrofonio es positivo. Y se ven marcados acá las manifestaciones del electromiograma con los potenciales abundantes breves y pequeños del botulismo, en el Guillain-Barré donde hay conducción lenta y en miastenia gravis donde hay amplitud de los potenciales disminuidos que van a ir disminuir en forma progresiva con la estimulación. Con esto ya terminamos botulismo, ahora vamos a hablar un poco de fabismo, que es otra pseudointoxicación, en este caso está dado por el consumo de habas. Esto ocurre en personas con déficit congénito de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima la nombramos cuando vimos metamoglobinemia, ¿sí? En este caso, el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa ante ciertos componentes de las habas van a generar hemoaglutinación y hemólisis. Y acá tenemos una anemia hemolítica y hemoglobinuria con insuficiencia renal aguda. Y para terminar con la clase de hoy vamos a hablar de algunos hongos tóxicos, principalmente los hongos consumidos con fines alimentarios, porque ya hablamos de hongos alucinógenos en las clases de consumo problemático de sustancias, así que solamente vamos a referirnos a dos tipos de hongos, que es el Chlorophyllum molybdites y Amanita phalloides. En cuanto a la epidemiología, las ingestas accidentales de hongos por los niños es un motivo de consulta poco frecuente, pero suele aparecer. Los hongos son llamativos, los niños son muy curiosos, llevan todo a la boca, así que es una posible consulta que podemos llegar a tener en nuestras guardias. Predominan generalmente las exposiciones benignas,
Vamos a ver por las frecuencias. El primer hongo que se consume en forma accidental es el Chlorofilum molybdites, que son intoxicaciones que generalmente resuelven en poco tiempo y resuelven de forma favorable. Pero en segundo lugar aparece el hongo Amanita phalloides, que este sí es peligroso, es muy tóxico y puede ser potencialmente letal. En la mayoría de los casos, estas especies no son identificadas, está solamente el antecedente de la ingesta y nos tenemos que manejar en la gran mayoría de los casos con la clínica. Entonces, en cuanto a las manifestaciones, más del 50% de los expuestos no llegan a tener manifestaciones por la ingesta de hongos. Recordemos que, como dije recién, el hongo con más mortalidad reportada es amanitas, son las amanitas, y en caso de amanitas faloides, lo que vamos a hablar ahora. Después tenemos los hongos alucinógenos y otros hongos no identificados. Las intoxicaciones por hongos alucinógenos o con toxinas gastrointestinales son las más informadas de todos. A nivel mundial, lo que es la intoxicación por hongos letales, siempre estamos hablando de hongos con ciclopéptidos, que son los más frecuentes. En este caso de intoxicaciones letales estamos hablando, ¿no? En cuanto a la clasificación y manejo de estas intoxicaciones, recordemos que lo más importante son las manifestaciones clínicas, ya que muchas veces no disponemos del ejemplar y muchas veces no tenemos todas las herramientas para analizarlo y poder identificarlo, ¿sí? Así que la clasificación clínica siempre termina siendo más útil que la taxonómica. Igual vamos a hablar un poquito sobre las características de los hongos tóxicos y para tener en cuenta en el momento de que se nos presente algunos. La clasificación taxonómica tenemos a los hongos ciclopéptidos como los causantes generalmente de intoxicaciones letales. Acá tenemos la Amanita phalloides. Después tenemos otras clasificaciones con quiromitrina, con muscarina, con miotoxinas, los irritantes gastrointestinales, que acá aparece el Chlorofilum molybdites, que es importante también por su casuística. Después tenemos intoxicaciones con ácido iboténico y mucimol. Acá tenemos la Amanita muscaria y la panterina. La vimos también en alucinógenos, hongos con psilocibina o psilocina, Psilocybes cubensis, también lo vimos como parte de intoxicaciones por consumo problemático de sustancias. Hongos con norleucina, con coprina, que también vamos a hablar algunos detalles de estos hongos, o con orellina. En cuanto a la clasificación clínica, lo vamos a dividir en dos tipos de intoxicaciones. Intoxicaciones tempranas, con manifestaciones dentro de las primeras 4 horas de la ingesta de los hongos. Acá tenemos principalmente las intoxicaciones por muscarina o por toxinas gastrointestinales. Principalmente vamos a hablar hoy de las intoxicaciones por Chlorofilum molybdites. Y los hongos de inicio tardío, que suelen aparecer después de las 6 horas de la ingesta. Acá tenemos el más importante, la presencia de amatoxina y falotoxina, en el caso de Amanita phalloides. Generalmente las manifestaciones empiezan luego de las 6 horas de la ingesta. La especie representante del grupo 1, que son las especies que tienen ciclopéptidos, Amanita phalloides. Fíjense las latencias, 5 o 6 horas. El órgano target es el hígado y tenemos la presencia de diferentes fases. La vamos a nombrar en un ratito, pero interesante la observación de una fase gastrointestinal que empieza después de las 5 o 6 horas. O sea, tenemos una primera fase de asintomática, latencia asintomática, después una fase gastrointestinal, después otra fase asintomática y una última fase con manifestaciones importantes, principalmente compromiso a nivel hepático, con mortalidad de hasta un 30% o más incluso. El tratamiento específico vamos a hablarlo en un rato. Grupo 2, los giromitra. Grupo 3, clitocibe. Grupo 4, los que tienen coprina, que lo vamos a mencionar brevemente. El grupo 5, ya Amanita, muscaria y panterina, lo hablamos en otra clase. Grupo 6, psilocibe, lo nombramos en otra clase también. El grupo 7, Chlorofilum molybdites, lo vamos a nombrar a la brevedad.
Fíjense la presencia de irritantes gastrointestinales, la latencia es de media hora a 3 horas, la manifestación gastrointestinal, malestar, náuseas, vómitos, diarrea, mortalidad rarísima y tratamiento específico no hay, ¿sí? Solamente tratamiento sintomático. Y el resto de los hongos, ¿sí? El grupo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, los vamos a ver rápidamente. Les voy a mostrar unas imágenes de los hongos y los efectos de cada uno de ellos. Hongos con ciclopéptidos. Este grupo es importantísimo, ¿sí? Por la letalidad reportada, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. En Argentina lo que vamos a observar en la mayoría de los casos es la presencia de Amanita phalloides. El grupo 1, hongos con ciclopéptidos, el diagnóstico temprano de estas intoxicaciones sin el antecedente de la ingesta es sumamente dificultoso. La presentación inicial es náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal que aparece a partir de las 6 horas de la ingesta. Amanita phalloides es un hongo que crece en épocas de lluvia, marzo, junio, acá en Argentina. Necesita mucha humedad, generalmente está cubierto de hojas secas, se encuentra cerca de robles y pinos. Acá en Argentina, en Buenos Aires, lo encontramos en el Parque Pereira Ola, en Ezeiza, San Miguel del Monte. Es responsable de la mayoría de los casos fatales por intoxicaciones por hongos. Y se detectaron hasta 35 casos en el año 2005 en el Hospital Posadas. La mortalidad por este hongo ha disminuido gracias a la implementación de diferentes tratamientos tempranos y adecuados. Actualmente estamos hablando de una mortalidad del 30% de este hongo y una tendencia hasta el 10% en los últimos años. En cuanto a las características de la Amanita phalloides, estamos hablando de que son hongos que tienen color generalmente blanquecino a verde. El sombrero puede llegar a alcanzar de 10 a 15 centímetros. El pie va a ser cilíndrico. Tenemos la presencia de una volva. Esta volva generalmente se encuentra enterrada, ¿sí? Se encuentra por debajo de lo visible. Por lo tanto, es importante que si hay que recolectar el hongo para identificarlo, es el empleo de una pala, porque generalmente con la extracción manual la volva queda en la tierra. Y después también tenemos la presencia de un anillo blanco en la parte superior del pie. La carne es blanca de este hongo, no tiene olor en los ejemplares jóvenes, pero puede ser desagradable en los hongos maduros. Y su gusto se refiere que es agradable, lo que favorece las intoxicaciones y la confusión con especies comestibles. La evolución de la Amanita phalloides, ahí donde podemos llegar a ver cómo permanecen estos resabios, ¿sí? Formando lo que es la volva y lo que es el anillo y todas estas escamas que se ven en la parte del sombrero. Las toxinas de estos hongos, que dijimos que eran ciclopéptidos, tenemos de 15 a 20 ciclopéptidos. De estos 15 a 20 nos interesan dos, que son la falotoxina o faloidina, la principal de todas falotoxinas, por su acción rápida, si bien son hongos de inicio tardíos, ¿sí? La falotoxina es la primera que se manifiesta después de las 6 horas porque se manifiesta principalmente a nivel gastrointestinal. Y las amatoxinas son las que se manifiestan luego de la segunda latencia con impacto principalmente a nivel hepático. Entonces, la faloidina, toxinas de acciones temprana, no se absorbe o limitada absorción gastrointestinal, la acción predominio es a nivel gastrointestinal, interrumpe lo que es la polimerización de la actina e impide el normal funcionamiento de la membrana celular, por lo tanto las manifestaciones, ¿sí? Va a ser principalmente gastrointestinal. Y la manitidina, ¿sí? La manitina
Es una toxina de acción retardada, esta es termoestable. Fíjense que las dosis letales es de 0,1 miligramos por kilo, o sea, aproximadamente 20 gramos de hongos ya son letales. La manita faloide deshidratada va a tener mayor cantidad de amanitina, 2,5 miligramos por gramo de hongo. Así que 20 gramos de hongos suele ser letal, aproximadamente es lo que corresponde a un ejemplar. Esta amanitina tiene circulación enterohepática, la eliminación es renal, pasa solamente 24 a 48 horas en el plasma, no pasa placenta, es altamente tóxica, principalmente hepática y renal. Interfiere con la actividad del ARN polimerasa 2, alterando lo que es la síntesis proteica y afectando tejidos con alta tasa metabólica, principalmente estamos hablando del hígado y del riñón. Ingreso al hepatocito por un cotransportador de sales de ácidos biliares sodio dependiente, que es el polipéptido OAT, que vamos a hablar dentro de un ratito de él. Entonces, las manitas faloides, como le dije recién, tienen una latencia que es aproximadamente de 6 horas, inicia con una fase gastrointestinal severa, no se ve antes de las 5 horas esta fase gastrointestinal, esto ayuda al diagnóstico, ¿sí?, de la ingesta de este hongo. Después hay una mejoría transitoria de 12 a 36 horas y una fase 3 donde hay toxicidad hepatorrenal y donde puede aparecer la muerte, ¿sí?, de nuestro paciente. De 2 a 6 días luego de la ingesta. Acá tenemos hiperbilirubinemia, aumento de las transaminasas, hipoglucemia, ictericia, coma hepático, estatosis hepática, necrosis centrolobular, falla hepática, falla renal, disfunción del sistema nervioso central, compromiso endocrino también con hipoglucemia, hipocalcemia, hipotiroidismo y mortalidad 30% con tratamiento. Los exámenes complementarios del ingreso a las 12 horas van a consistir laboratorio general con hepatograma, con glucemia, con función renal, coagulograma, amilasa, estado ácido base ionogramas, y las amatoxinas son muy difíciles de hacer, más en Argentina, pero bueno, sepan de que se puede llegar a hacer. Y el tratamiento, además del soporte hidroelectrolítico, dextrosa al 5%, obviamente control por la glucemia, dosis elevadas de penicilina G, esto va a competir con el ingreso de la toxina a nivel del hepatocito, de la captación de la toxina de la amanitina a nivel del hepatocito. Otros tratamientos, está el carbón activado seriado, ya que la amatoxina hace circulación enterohepática. También se valora la aspiración duodenal, que va a remover la toxina a nivel de la bilis. Y la N-acetilcisteína también se puede emplear para lo que es el compromiso hepático y la resolución de la encefalopatía hepática. Y recién estaba hablando del polipéptido OAT, ¿sí? Se sabe de que la silivinina, que presente en el cardo mariano, es un principio activo del cardo mariano. Esta sustancia, la silivinina A y B, inhibe en forma competitiva el transportador OAT 1P1B3, ¿sí?, que es responsable de la absorción y reciclaje de la amanitina. Así que interesante saber esto. Lamentablemente no está en Argentina esta sustancia. Otros tratamientos propuestos: hemodiálisis, hemoperfusión con carbón activado y el trasplante hepático. Después tenemos los hongos con giromitrina. Interesante la similitud de la giromitra esculenta, que es el hongo tóxico, con la morquela esculenta o colmenilla o morilla, que este es un hongo comestible, ¿sí? Esto es para mostrarles que lo que es la recolección visual de hongos, la verdad que no está recomendada, porque es muy fácil confundirse especies venenosas con las especies comestibles, así que no está recomendado.
Estos hongos inhiben reacciones relacionadas con la formación del GABA, por lo tanto van a estar, las manifestaciones neurológicas son las más importantes por la ingesta de la Gyromitra esculenta. Bueno, un caso en un restaurante español por ingesta de estas colmenillas que realmente no eran colmenillas. Hongos con muscarina. Vean que Amanita muscaria no pertenece a este grupo, es algo interesante para decírselos ahora. Igual Amanita muscaria lo vimos en otras clases, pero es interesante porque uno por el nombre puede llegar a confundirse y pensar que Amanita muscaria tiene alta cantidad de muscarina y sabemos que no es así. Estos son los hongos clitosibes. Y nocibes. Las manifestaciones de la muscarina. Hongos con coprina. Acá tenemos el coprinus. El Coprinus atramentarius es la especie principal de estos hongos con coprina. La característica de este hongo es que una vez cortados se degradan y parecen como una mancha de tinta. Por eso se lo llaman tapa de tinta o sombrero manchado de tinta. Acá tienen cómo se ven los hongos una vez cortados, cómo se degradan tan fácilmente. Estos hongos, fíjense la diferencia muy sutil entre estas dos especies, Coprinus atramentarius y la Coprinus comatus o barbuda. Y otro dato interesante de Coprinus atramentarius, sí que la coprina que presente en estos hongos se metaboliza a hidrato de ciclopropanona que tiene un efecto disulfiram-like. Produce enrojecimiento, hipertensión arterial, taquicardia, taquipnea, náuseas, vómitos y síntomas de intoxicación alcohólica porque inhibe la deshidrogenasa, que ya la vimos, esta enzima la vimos en la clase de alcoholes. Al inhibirse esta deshidrogenasa da como resultado un aumento de la cantidad de acetaldehído y los efectos adversos relacionados con el aumento del acetaldehído. Que esto aparece a partir de las media hora, 2 horas si el paciente llega a ingerir alcohol y puede durar hasta 3 días. Por lo tanto, uno de los nombres que se le da a este hongo, ¿sí?, es de ageimutin, que significa comer sin beber alcohol. El tratamiento de estas manifestaciones van a ser sintomáticos con reposición de líquidos, antieméticos. Las manifestaciones clínicas son generalmente leves y se resuelven en un par de horas, hasta 3 días, como dijimos recién, y este grupo de hongos rara vez causa muerte. Después tenemos los hongos con ácido iboténico y mucimol, que ya lo vimos en la clase de consumo problemático, es la Amanita muscaria o Amanita panterina. Así que la vamos a pasar rápido. Estos son los hongos más típicos de los cuentos de los chicos, los pitufos, la presencia de mucimol y ácido iboténico. Recuerden que el ácido iboténico tiene glutamato, por lo tanto al un inicio es estimulante. Después el mucimol es similar al GABA, por lo tanto es depresor. Entonces primero vamos a tener un episodio con estimulación del glutamato y después depresión por el GABA. Hongos con psilocibina, acá tenemos el Psilocybes cubensis o cucumelo, también lo hablamos en la clase de consumo problemático de sustancias, son los hongos mágicos, son los que crecen todos juntitos en la bosta de los rumiantes, necesitan la presencia de humedad, de calor, son alucinógenos, no tienen la potencia del LSD, pero tienen un efecto similar.
Hongos con toxinas gastrointestinales. Acá también nos vamos a parar un poquitito porque vamos a hablar de Chlorophylum molybdites. El Chlorophylum molybdites, su frecuencia de intoxicación es mucho más frecuente todavía que lo que es la Amanita phalloides. Es un hongo que generalmente no se lo estudia tanto porque no tiene el impacto tóxico que tiene la Amanita phalloides, pero hay que conocerlo porque por su frecuencia principalmente, ¿no? El Chlorophylum molybdites, o también llamado Lepiota morgani, es un hongo que tiene un sombrero casi plano, marrón claro, tiene unas escamas un poco más oscuras, tiene presencia de anillo, no tiene volva. Es el hongo responsable de la mayor parte de todas las consultas por intoxicaciones por hongos. Crece en praderas como bosques. Generalmente se recolectan pensando que son champiñones o que son hongos comestibles. Ahora vamos a ver otro hongo que es muy parecido a este y que es comestible. La toxina es termolábil, por lo tanto el hongo se lo tiene que consumir crudo para tener manifestaciones y tiene una latencia más bien corta. Fíjense el porcentaje de casos, cómo supera ampliamente a lo que es Amanita phalloides. Otras imágenes de los hongos, de Chlorophylum molybdites, la presencia del sombrero, las escamas, el anillo, no tiene volva. Se lo confunden principalmente con especies comestibles y alucinógenas y las manifestaciones gastrointestinales aparecen en poco tiempo, 20 minutos, menos de 4 horas es cuando aparecen las manifestaciones y resuelven hasta 24 horas después o un poquito más. Generalmente se lo confunde con este hongo que es la Macrolepiota procera, que es el hongo comestible muy difícil de diferenciar un hongo del otro. Acá tenemos otros hongos, Omphalotus iludens, este es tóxico gastrointestinal, diferenciado con el Cantarella cibarius, este es comestible. Fíjense que también las diferencias son muy sutiles entre los dos hongos. El tratamiento también es de las manifestaciones, muchos líquidos, control de vómitos, diarreas y generalmente la evolución es excelente. Pero ojo, hay veces que hay consumo de varios hongos, entonces que si los síntomas no coinciden con esta evolución que estamos hablando ahora, tenemos que pensar en una ingesta mixta y que el paciente haya consumido otro hongo además de este. Bueno, otros hongos con orellanina, oreginina. Estos tienen manifestaciones principalmente cáusticas a nivel gastrointestinal y compromiso después renal. Hongos con leucina alénica. Fíjese cómo se pueden confundir con las especies comestibles que están al lado izquierdo, ¿sí? Con la manita smithiana. Estos dan cuadros también gastrointestinales. Después compromiso renal a los 3 a 6 días cuando presentan oliguria o anuria. Pueden llegar a requerir hemodiálisis. No hay un antídoto específico. Hongos que se relacionan a rhabdomiólisis. Acá tenemos el tricoloma ecuestre. Tricoloma ecuestre. Estos presentan miotoxicidad significativa. Hongos con ácido acromélico que generan eritromelalgia. Estos son los clitocibes. Estos actúan sobre los receptores del glutamato. Pueden generar parestesias, paroxismos, disestesias. Y hongos asociados a encefalopatía. Acá tenemos el grupo 12. Hongos asociados con anemia hemolítica. Grupo 14.
licoperdonosis. El licoperdón, estos son hongos comestibles, pero que liberan grandes cantidades de esporas al romperse, que están directamente relacionados con la exposición masiva a las esporas después de inhalación aguda. Acá tenemos nasofaringitis, náuseas, vómitos, neumonitis, tos, dificultad para respirar, tratamiento con corticoides, también antifúngicos. Interesante también, finalmente, para ya terminando con la clase de hoy, los métodos para diagnóstico y toma de muestra. Tenemos por una parte la esporada, ahí muestran cómo se hace una esporada. Son 6 horas con el hongo, con un papel, y ver los dibujos. Estos son métodos que son empleados para el diagnóstico. Tener en cuenta siempre lo que le dije yo recién, de juntar los hongos con una pala o una cuchara por el tema de la volva. Estos hongos se guardan en bolsas de papel o en papel de diario, nunca usamos bolsas plásticas, tampoco humedecemos, no refrigeramos. A lo sumo lo que se puede hacer es secar con calor seco, que esto puede ser una estufa o un horno, y el contenido gástrico, que también puede ser empleado para la detección de esporas. Como regla general, el manejo del paciente intoxicado, la identificación precisa de género y especie, es complicada, no es fácil, ¿sí? En caso de tenerla, obvio, hará una evaluación y seguimiento más fácil, pero no es tan fácil hacerlo. El carbón activado, recordemos que puede haber recirculación enterohepática, así que en caso de amanitas faloides el carbón activado es seriado. Si persisten las manifestaciones, podemos usar un antiemético para que el paciente retenga el carbón activado, y siempre es importante la reposición de líquidos, electrolitos, dextrosa según sea necesario. Y con esta diapositiva terminamos la clase de hoy. Espero no haberlos abrumado demasiado y nos vemos en la próxima.